Jesús, amén. Muy bien, miremos entonces lo que está hablando aquí la palabra. Dice: por nada estéis afanosos. Y cuando yo estoy meditando esta palabra y veo lo que está diciendo aquí el autor de este libro, ¿por qué está hablando acerca de que nosotros no permitamos que las cosas nos afanen? Porque esa es nuestra condición. Cuando él dice aquí, por nada estéis afanosos, es otra manera de decir, los veo que están afanados. Los veo que el afán ha encontrado lugar en ustedes. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el afán, usualmente nuestras decisiones son equivocadas. ¿Y por qué nuestras decisiones las tomamos equivocadamente cuando lo hacemos con afán? Porque tenemos información que no es verdadera. Imagínense que digamos, bueno, hay una pandemia y la mejor forma de atenderla es que todo mundo vista solo de negro. Y así vamos a enfrentar la pandemia. ¿Qué resultados vamos a obtener a raíz de eso? Resultados negativos por causa de la mala información que tenemos. Si la información no es justa, si la información no es la objetiva, no vamos a tomar las decisiones correctas. Y en este mundo, ya lo hemos dicho un montón de veces, en este mundo tan lleno de redes sociales y de canales de multimedia, existe más desinformación y noticias falsas que noticias verdaderas. Y no crean ustedes que porque en los tiempos bíblicos o lo que estamos leyendo aquí no habían redes sociales, no habían momentos también, o no habían personas o lugares que malinformaban acerca de lo que sucedía. Por ejemplo, a Jesucristo lo malinformaron todo el tiempo de que él hacía las cosas porque el diablo era el que operaba en él, que él hacía las cosas porque lo que quería era tenía intenciones en contra del gobierno, porque él no pagaba impuestos, porque él se burlaba del día de reposo, y había una mala información acerca de Jesucristo. Entonces cuando dice aquí, por nada estéis afanosos, porque si nosotros estamos dejando llevar nuestras vidas por medio del afán que pueda existir en nosotros, como la información es mala, nuestros actos van a ser erróneos también, nuestras decisiones van a ser erróneas también. Entonces reconocemos acá el decir, esta palabra se presentó en medio de un pueblo que estaba lleno de afán. Pero este es un mensaje para la iglesia. Salir uno al parque y pararse y decir, miren, les quiero decir a todos que estén libres de afanes, no se afanen, estén tranquilos, estén todos así sin pena de nada. No, este es un mensaje para la iglesia, porque tiene, ahorita que sigamos leyendo, el contenido se describe ahí como el mensaje es para la iglesia. Entonces, por nada estéis afanosos, sino que dice, sean conocidas vuestras peticiones. Todos tenemos peticiones para el Señor. Pero a mí algo que me gustó mucho es, dice, que las peticiones que nosotros tenemos para el Señor, que por Él sean conocidas. Entonces, una cosa es, cuando vienen y me dicen, ¿cómo te sentís? Y yo estoy enojado. Y responde uno, ¿y cómo crees que me siento? ¿Cómo que no? No, espérate. Lo que sucedió es que tengo una reacción por el enojo de ese momento, pero no estoy dando a conocer la causa que provocó ese enojo. Usualmente respondemos diferente por causa de cómo está nuestro corazón. Entonces cuando dice sean conocidas vuestras peticiones, es que presentemos delante de Dios aquello de lo cual nosotros queremos pedir o tenemos necesidad. Pero aquí hay un misterio que debemos entenderlo y debemos manejarlo por lo poderoso que es este misterio, que ahorita lo vamos a revelar. Pero entonces dice, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. No dice, sean conocidas delante de Dios vuestras quejas. Es que aquí cambia el mensaje. Yo vengo a quejarme, pero no quiero que nadie sepa qué originó eso, cómo estoy. Entonces sean conocidas vuestras peticiones. No quejas, no justificaciones, no reclamos.
y estos casos los hemos visto todos siempre. Llega alguien con el médico y llega la pareja. ¿Y usted qué tiene? Estoy enfermo. Entonces viene la persona que le acompaña a uno. Sí, porque no come, porque no se cuida, porque no hace caso, porque no hace esto, porque no hace lo otro, y le deja ir al médico toda la queja. ¿Y ustedes creen que con eso el médico ya sabe qué tiene el paciente? No. Es que lo que tiene es un dolorcito en el estómago. Ah, va. Porque no come, porque no sé qué, y empieza otra vez. Porque esa es una programación que nosotros tenemos. Somos muy dados a quejarnos, a reclamar y a ese tipo de acciones. Pero cuando dice, sean conocidas vuestras peticiones, aquí viene un asunto que es bien importante. Porque cuando hablamos de peticiones, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Señor, yo te pido por mi provisión, yo te pido por el dinero, yo te pido por la salud, yo te pido por mis exámenes, yo te pido por la casa, yo te pido por mi negocio, yo te pido, miren, son peticiones verdaderas porque están en nosotros. Y son peticiones válidas porque están en nosotros. No les voy a decir a nadie, no, jamás pida por bienestar. No, no es así. Lo que pasa es que no estamos pidiendo con sabiduría, sino que estamos pidiendo ¿de qué? Y este debe ser un examen para nosotros. Estamos pidiendo según lo que hay en nuestro espíritu. Estamos pidiendo según aquellas cosas que nosotros anhelamos. Pero cuando tomamos el testimonio de Jesucristo y Jesucristo presentó las peticiones delante de Dios, y si lo buscamos en la Biblia, ¿qué peticiones presentaba el Señor delante del Padre? No les voy a dar los versículos porque nos tardaríamos mucho. Pero el Padre decía, Jesús decía, Padre, yo te ruego que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que también estos, los discípulos, que también estos, los cristianos, que también estos, tus hijos, sean uno. Y esa es una petición que Jesucristo hizo. ¿Qué otra petición presentaba Jesucristo? Le dice cuando está hablando con Pedro, pero yo ruego, pero he rogado que tu fe no falte. Es un ruego, es una petición que Jesucristo presentó, porque dice aquí, presentad vuestras peticiones en toda oración y ruego. Entonces, ¿qué peticiones, qué ruegos presentaba Cristo? Yo te ruego que sean uno, yo te pido que todos sean uno, y yo te pido que la fe no falte. ¿Qué otra cosa decía Jesucristo? Yo te pido, Señor, que los guardes del mal. Yo te pido que su caminar, que en su camino, que aunque estén en este mundo, que aunque tienen que seguir en este mundo porque hay una obra, hay una asignación que cumplir, yo te pido que tú los guardes del mal. ¿Qué otra petición hizo Jesucristo de las muchas que podemos entender en la palabra? Dice, Señor, dice en oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso es importante lo que estamos hablando. Ahora déjenme agregarle para que nuestro entendimiento pueda abrirse. Señor, perdónalos porque no saben lo que piden. Señor, perdónalos porque no saben lo que tienen. Amén, ¿me doy a entender, hermanos? Entonces sean conocidas, no estemos afanosos, que el afán no opere en nosotros, sino que podamos ser libres, que podamos tener la libertad que la palabra del Señor nos da para que sean conocidas por Dios nuestras peticiones. Entonces nuestras peticiones, aparte de todo lo básico que hablamos hace un momento, la comida, la salud, la bebida, y el trabajo y lo que ustedes deseen, hay peticiones que deben ser mucho mayores, que deben salir de nosotros. Señor, que yo pueda verdaderamente ser un adorador. Yo tengo una petición de ser verdaderamente un hijo tuyo, entendido, un escogido. Señor, yo tengo una petición de que tu palabra de verdad, que tu palabra realmente encuentre lugar en mi espíritu para que ésta me produzca vida, la vida abundante que la misma palabra dice. Porque cuando de nuevo, si ahorita, imagínense antes de la prédica, digo, a ver, vamos a poner un canasto de peticiones y llenemos de papelitos.
Todas esas peticiones están según los problemas o la necesidad que tenemos. Pero yo les quiero decir, y se los digo a todos con mucho amor y con mucho, ustedes saben que yo los amo a todos. Si alguien está pasando por un problema, que ya lo sabemos y el Señor lo sabe, aún así ser entendido es menor que el problema que estamos pasando. Si estamos pasando una situación difícil de salud, por ejemplo, aún el amar al Señor y el consagrar nuestra vida al Señor es menos importante que eso, porque la primera petición que sale de nuestra boca es la salud. La primera petición que sale de nuestra boca es que queremos que el Padre corrija esas situaciones que hacen que nuestra vida sea difícil. Pero no está el anhelo de decir, es que a pesar de todo, yo lo que quiero es seguir haciendo tu voluntad. Es estar tomado de tu mano para hacer aquellas cosas que tu palabra me pide que haga. Es seguir trabajando en ser el del fruto, el que pueda fructificar y el que pueda alcanzar la medida de discípulo que ha sido requerida. Nuestras peticiones no deberían de cambiar. La situación en la que nos encontremos, indistintamente cualquiera de nosotros en este momento, no debería de cambiar aquella petición que es: atráeme a ti, acércame más a ti, hazme entendido en tu palabra, que yo pueda seguir orando, que yo pueda seguir siendo un intercesor, que mi vida pueda seguir avanzando en el camino, en la verdad, en lo justo, en aquel llamado que el Señor ha hecho de nosotros. Y esas peticiones deben ser conocidas y presentadas al Padre. Por eso en el Salmos dice: mira, el Señor sabe de todo lo que tienes necesidad. Eso ya lo sabe. Pero nosotros no hemos despertado a lo que verdaderamente tenemos necesidad, que es hacer verdaderos discípulos, a la necesidad de adorarle. Mire, si la gente despertara en cuál es la verdadera necesidad que tenemos, que es ser uno con el Padre, este lugar estaría pero a reventar, ya lo hubiéramos hecho 2 niveles. Pero la gente no está buscando eso. La gente está buscando el confort en esta tierra, hacerse a la forma de este mundo, tener la comodidad que este mundo dice que es comodidad, tener la provisión necesaria que me da tranquilidad para el futuro y para decir que todas las cosas que ya las tengo, ya estoy asegurado, ya estoy protegido, ya estoy guardado. Y si nuestras peticiones y nuestros ruegos delante de Dios no tienen que ver con perfeccionarnos en Él, tenemos un problema. Porque volviendo al Salmo es: busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Busca primero ser entendido, busca primero ser discípulo, ora primero por ser lleno del Espíritu Santo, esfuérzate primero en ser aquel que da el fruto, y todo lo demás será añadido cuando eso sea concedido. Entonces, de acuerdo al nivel o a la calidad o al concepto de las peticiones que tenemos, así está nuestro corazón delante de Dios. Hay un concepto que yo sé que ustedes lo han escuchado, lo hemos predicado desde que abrimos la iglesia, pero es: nadie viene acá para ser feliz. O sea, ¿yo me congrego para ser feliz? No. La felicidad es algo que cada uno de nosotros debe encontrar por sí mismo. Porque mi felicidad, imagínense que ustedes dijeran: no, la felicidad de nosotros está en que el grupo de alabanza tenga una batería Roland B35, KB35 creo que es el modelo de la batería. Entonces, como no hay una de esas, soy infeliz porque la alabanza no es como yo quiero. Es que quisiéramos que el lugar esté decorado de diferente manera, porque eso me haría feliz a mí.
Pero el mundo lo maneja como el concepto de felicidad, pero nosotros tenemos que manejarlo y decir, cada uno de nosotros debe encontrar al Señor, debe reconocerle, debe hacerse uno con Él para tener el poder fructificar y que las cosas que están a nuestro alrededor dejen de ser una carga para nosotros, sino nosotros ser aquellos que estamos erguidos, levantados, listos para hacer las cosas que el Padre nos llama a hacer. Pero por causa de nuestros afanes, no presentamos las peticiones que debemos presentar. Presentemos las peticiones que son del Espíritu, las peticiones que nos hagan ser uno con el Padre, y todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, por nada estéis afanosos. Ya no salí de ahí, pero ahí dejémosla. Así. Por nada estéis afanosos. Cuando leemos nada, ¿qué se les viene a la mente? Nada. Mi mente está en blanco. Ahora hagamos un ejercicio y de verdad piensa cuáles son aquellas cosas que hoy cuando te levantaste te tenían afanado o preocupado. Ahora, no significa que me voy a acostar en mi cama y que los problemas se van a resolver solitos. No significa que me voy a olvidar de aquellas cosas que posiblemente me preocupan y que, ay, mire Dios cómo las resuelve. No. Significa que primero tenemos que seguir en esa búsqueda de ser verdaderos discípulos, de conocer la palabra de Dios y que la palabra tenga lugar en nosotros, mientras vamos resolviendo todas las cosas que debemos resolver, con carácter de Cristo, con el pensamiento de Cristo, con la sabiduría que la palabra de Dios nos da, con la guianza del Espíritu Santo. Pero todo debemos aprender a resolverlo y todo debemos aprender a entrarle, como decimos aquí, sin afanes. Porque el que se afana pierde. ¿Por qué? Porque entonces tiene información equivocada. Y al tener información equivocada, ¿qué pasa? Toma decisiones equivocadas. Así que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ya les dije cuáles eran las peticiones de Jesucristo y cuáles deberían ser las de nosotros. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué dice? Oración y ruego. Muy bien, en oración y ruego. Ahora va a decir, el pastor dijo que tengo un dolor de cabeza y que ya no ore por eso. Sí, ora por tu dolor de cabeza. Pero no puedes estar orando solo cuando te duele la cabeza. Sino de nuevo, nuestras peticiones tienen que ser perfeccionarnos delante de Dios. Nuestra petición debe ser, Señor, ¿qué es todo aquello que yo debo hacer para alcanzar la vida eterna? Para ser un verdadero discípulo. Y hacia ahí debe estar enfocada mi petición. Porque de todo lo demás el Señor sabe. Igual si tengo un problema, tú sigue con tu petición primaria y lo verdadero de ser uno con el Padre. Pero Padre, y ayúdame y dame sabiduría para manejar esta situación. No como queja, no como reclamo, no como le estaba diciendo ahorita, aquello de Señor, ¿y qué voy a hacer? Sino en ese caminar de ser yo entendido y de conocer su palabra, también dame la sabiduría para resolver estas situaciones. Y yo las presento delante de ti. Pero dice entonces, toda la petición debe ser presentada delante de Dios o conocida delante de Dios, dice, en toda oración y ruego. Pero mire lo que dice después, con acción de gracias. Dicho de otra manera, si nosotros no tenemos gratitud, no podemos presentar nuestras peticiones. O no podemos traer a Dios el que sean conocidas nuestras peticiones. Es como que dijera la palabra, yo te voy a escuchar si vienes con acción de gracias. ¿A poco Dios quiere que yo venga matándome de la risa porque me duele la cabeza? Entonces miren, sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego, con acción de gracias. Cuando hablamos acerca de acción de gracias, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Es que tengo que venir así contento o así como espiritual. ¿Qué son las acciones de gracias, mis hermanos?
¿Es un pensamiento? ¿Es una palabra bonita? ¿O es una manera de vivir? Es una manera de vivir. Aquí podríamos decir, a ver, ¿quiénes tienen acciones de gracias? Porque lo opuesto al ser agradecido es el ser el desagradecido. Entonces dijéramos, vamos a regalar X cosa, y cuando le empecemos a dar a la gente vas a ver quién es agradecido y quién no. Vas a ver quién te dice que le diste muy poquito y quién te dice que estuvo bien. ¿Quién te dice que por qué no lo mejoraron, que por qué no hicieron otra cosa, que el dinero alcanzaba para otra cosa, y quién agradecidamente lo recibe? Debemos entonces, cuando hablamos, en la palabra, de que para presentar nuestras oraciones, para que éstas sean conocidas del Padre, debemos venir con acciones de gracias. Entonces te digo, las acciones de gracias son en el momento de que yo le quiera dar a conocer al Señor mi petición, o estas se dieron antes. ¿En qué momento? Mi vida ya debe ser un testimonio de acciones de gratitud para poder presentar mi oración al Señor, o que sea conocida mi petición al Señor. ¿Y qué son esas acciones de gracias? Mire, pueden haber muchos ejemplos, pero aquel que tiene acciones de gracias, ¿han conocido gente, por ejemplo, que se queja por todo? ¿Sí o no? Van a decir, es más, aquí hay uno, van a hacer así, ¿ve? Así. Ahí voltean a ver todavía quién es. Desde aquí voy a decirme uno de los. Dicen, conocemos gente que se queja por todo. Que si hay mucho sol, que si está nublado, que si llovió poquito, que si llovió mucho, ¿qué más? Que si ya se pasó un año, que si ya es el año nuevo, que lo que ustedes quieran. Y lo que comúnmente sale de su boca es estarse quejando, estarse reclamando. Y una vez cuando está cerca de personas así, hay un ratito en el que uno dice, no me voy a cambiar de lugar porque es molesto estar oyendo por todo. ¿Y cómo estás? Mal. ¿Y cómo están todos? Fregados. Y que hay agua caliente, que no hay agua caliente, por las dos cosas se queja. Que hay que venir a la iglesia, que no hay que venir a la iglesia, se queja. Y a eso los identificamos muy fácilmente. Entonces el ejemplo lo pongo aquí para que podamos identificar a los de acciones de gracias. ¿Y quiénes son los de acciones de gracias? Son aquellos que la paz de Dios opera en ellos con toda libertad. Es aquel que no depende de si llueve o no llueve para ser agradecido con el Padre. No depende si desayunó un desayuno de aquellos granjeros o si solo fue un huevito para tener una buena relación con el Padre. No depende de si está estrenando o no está estrenando para decir voy a ser agradecido con el Señor. No depende de decir, es que hoy no es domingo, como hoy es lunes, yo el domingo tengo que estar. No, este está en todo tiempo lleno de la gracia de Dios, porque sus acciones demuestran que ha entendido que aunque seamos inmerecedores de su gracia, de su amor, de su palabra, de su poder, Él lo ha dado a nosotros para que seamos aquellos a quien Él nos ha llamado, los verdaderos discípulos, los entendidos. Entonces, para que yo pueda venir delante de Dios y decirle, Señor, quiero que conozcas que tengo una petición. Yo quiero ser alguien lleno de tu espíritu. Yo quiero ser alguien como Pedro. Yo quiero ser alguien como Pablo. Yo quiero ser alguien que pueda interceder. Yo quiero ser alguien que tenga el poder de la intercesión para poder ayudar a otros. Amén. Entonces, Señor, quiero que me lo concedas. Está bien, pero primero quiero ver tus acciones de gracias, tus acciones de gratitud. Y aquí viene a lo que dice Eclesiastés, que también se aplica en las bodas, ¿verdad? Cuando a mí ya me tocó oficiar bodas. Entonces, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Solo que aquí estamos diciendo, yo debo ser agradecido en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad. ¿En qué otra cosa dicen?
en escasez y en abundancia. Y ese debe ser la expresión de nuestro corazón, es decirle: Señor, mis acciones de gratitud, fíjense, no tiene que ver con mi entorno social o mi entorno acá en el mundo. Tiene que ver con cuánto he conocido yo acerca de Dios y cuánto su palabra tiene lugar en mí. Y esto debe producir acciones de gracias. Agreguémosle un poco a la dosis: acciones de gracias, pensamientos de gracias, carácter agradecido, todo un espíritu, una renovación en nuestro ser, para que podamos venir y decirle: Señor, yo quiero ser aquel de quien tú digas, este tiene acciones de gracias, este tiene acciones de gratitud. Amén. ¿Sí me doy a entender? Entonces, las acciones de gracias son aquella obra que el Señor ha hecho en nosotros, la madurez que como entendidos y como cristianos podemos tener, el testimonio que podemos presentar, el saber que todas las cosas que este mundo pueda ofrecer no deben dañar mi pensamiento, no deben darme bajón o ponerme en modo depre, sino que yo debo estar siempre entendido y conocido de ser aquel cuyo testimonio, cuyas acciones, cuya manera de pensar, cuyo carácter se manifieste siendo agradecido con el Señor. Y cuando logro ese momento, entonces ¿qué? Puedo decirle al Señor que conozca mis peticiones. Lo voy a decir en un modo chapín: el Señor no quiere que le ore un altanero. Cuando viene un altanero para orar, voy a cerrarle y Padre, entonces la oración ¿de quién vas a oír? Del agradecido. Pero es que Dios me tiene que oír. Ay, ya perdiste. Es que la Biblia dice que yo voy a declarar y las cosas van a pasar. Ya perdiste. Ven con gratitud, pero no a decirle, es que eso nos pasa en el momento de la oración: sí, tú eres Dios. ¿Y mi testimonio qué? No dice que Él es Dios. Sí, yo te reconozco a ti. Y cuando me miran mis amigos, ¿qué? Este es más perdido que la señora que sale a medianoche que sus hijos ya no están. Sí, todos saben quién es, ¿verdad? Una señora que llora. Muchos quieren hasta el momento de la oración decir ahí: Señor, tú sabes cuánto te amo. Y no le ama. Tú sabes que como no sabemos la palabra y hemos oído al pastor, tú sabes que mi espíritu anhela tu espíritu. Mentira del diablo. Pero como está la necesidad, lo hacemos en ese momento para que Dios tenga piedad de nosotros. Pero debemos ser aquellos que el mundo nos pueda ver, que podamos testificar y que podamos ser diferenciados por causa de nuestras acciones de gratitud. Y entonces que el Señor conozca nuestras peticiones. Amén. Dice Mateo capítulo 13, verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este versículo es poderoso. No puedo ir yo sin decir poderoso un domingo. La palabra de Dios sembrada entre espinos. Dice: este oye la palabra, este oye el mensaje, este tuvo esa oportunidad que muchos no tienen, y este escuchó, oyó. Dice: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces entendamos acá, ¿qué son los espinos? Los afanes y las riquezas de este mundo. Esos son los espinos. Recuerdo que cantaba un corito antes cuando era niño, y hace mucho. Decía: si el mundo en vez de rosas te da espinas, decía, el Señor en rosas todas cambiará. Y daban ganas ahí de ia, porque eran así, tipo mariachi. Pero uno lo cantaba: si el mundo en vez de rosas te da espina, el Señor en rosas todas cambiará.
Pero entonces sí, pero ahora cuando vemos el valor, ¿y qué son los espinos? Porque el mundo sí nos va a dar espinos. ¿Y qué son los espinos entonces? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, esos son los espinos, que hacen que en nosotros ahogar la palabra, ahogar el mensaje de la voz, ahogar el verdaderamente, el decir nosotros, es que yo quiero servir al Señor y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo espinos que ahogan la palabra, y si ahogan la palabra yo no puedo ser agradecido. Y miren lo que dice después: y esta palabra que en nosotros debe producir vida se hace infructuosa, no produce fruto. El que está entre espinos no produce el fruto. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo. Pero aquí lo entendemos claramente: el siglo del tiempo de Jesús y el siglo de los tiempos de ahorita, los afanes siguen operando con toda la polenta y toda la potencia que tienen. La palabra no encuentra manera de crecer si los afanes están en nosotros. Y luego dice, pero y el engaño de las riquezas. ¿Y cuál es el engaño de las riquezas? Que debemos ser acomodados, que debemos tener dinero. Este mundo le llama riquezas al dinero. Entonces, para cuando decimos, fulano es rico, ¿a qué nos referimos? Tiene dinero. Cuando dicen, fulanito es exitoso, ¿a qué se refieren usualmente cuando alguien es exitoso? A que tiene dinero, o que está en una posición de trabajo, si quieren, o de negocio que le produce dinero. Porque este mundo asocia el éxito y la riqueza solo con lo material. Pero díganme ustedes si se puede ser exitoso sin ser millonario. ¿Sí o no? Debemos hacerlo. Y cuando el Padre habla de la riqueza del Espíritu, la riqueza del Espíritu es que demos el fruto, es que seamos entendidos, que conozcamos su palabra, que ya el mundo no tenga cómo influir y crear contaminación en nosotros, porque la riqueza de su palabra, que es abundante, nos mantiene firmes y con acciones de gracias. Entonces, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y si la palabra se ahoga, mis hermanos, cuando necesitamos elevar una oración a Dios, no va a ser una con la forma de su palabra, sino va a ser una ¿de qué? De afanes. Porque si el afán ahogó la palabra, ¿qué se quedó en lugar de la palabra? Los afanes. Y el engaño de las riquezas. Pero esto es poderoso, porque de una vez está diciendo, a lo que este mundo le llama riquezas es engaño. De una vez lo está diciendo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y entonces se hace infructuosa. Y todos nosotros, y lo hemos visto desde Génesis y lo podemos ver en todos los libros, estamos llamados a ser aquellos los que fructifiquen. Segunda Corintios capítulo 9 versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En este capítulo de Corintios está hablando ¿de quién? Del dador alegre, de aquel que es dador, pero da con alegría. Pero otra vez, no está hablando de dinero, está hablando de que nosotros seamos aquellos que nos damos y que somos útiles para que la obra de Dios pueda, o el reino de los cielos, se establezca acá en la tierra y pueda alcanzar a todos aquellos que deben ser alcanzados. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, en acciones de gratitud, en acciones de entendimiento, en acciones que derivan de que la palabra de Dios tiene lugar en nosotros y ésta nos dirige. Amén. Pónganme atención aquí, no al que están ahí licuando, no sé qué están haciendo. Sigamos entonces, volvemos a Filipenses 4:6, solo que ahora vamos a leer el 7. O vamos a leer el 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, ¿quién es aquel, el de las acciones de gracias? El que da el fruto, el que está lleno de paz, el que primero ha testificado, el que ha entendido las acciones, el que ha entendido las cosas que como cristianos debemos hacer y empieza a operar en ellas y empieza a caminar en ellas. Y entonces cuando éste va caminando y va testificando y las acciones de gracia son las que a él le definen y lo separan de todo el resto de este mundo, entonces sus peticiones pueden ser conocidas, porque las hará con oración y ruego. Pero las verdaderas peticiones, otra vez, las que nos perfeccionen en este camino como cristianos. De todo lo demás el Señor tiene necesidad. Y si quieres orar por eso, lo puedes hacer. Pero que no sea una obra del engaño, de solo querer aparentar que tenemos acciones de gracias para pedir por las cosas que nos afligen, sino a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que nosotros estemos pasando hoy, debemos ser aquellos que siguen pidiendo lo verdadero y testificando en acciones de gracias. ¿Cómo Jesús puede tener un corazón agradecido y decir perdónalos porque no saben lo que hacen crucificado? Porque miren, ¿a quién le regalan $1,000,000 y le llevan la bolsa, digamos como que fuera caricatura, le llevan la bolsa a su casa? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dice eso cuando le están regalando algo? Pero cuando se lo están quitando solo porque soy cristiano, pero lo perdono a este bandido. Y ahí está el termómetro o el filtro si nosotros somos aquellos de las acciones de gracias. Amén. Entonces el Señor crucificado hace la petición: Señor, bájame de la cruz. No. Es más, te pido que no me duelan los clavos. No. Te pido que les perdones a ellos porque no saben lo que están haciendo. De todo lo demás el Señor ya sabe qué necesidad tenía. Pero debemos ser aquellos que no nos desenfoquemos, que no nos distraigan los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, que no nos distraiga para separarnos del amor de Dios, para separarnos de la palabra de Dios, para separarnos de lo que hemos aprendido en su palabra, para separarnos de las cosas las cuales hemos avanzado. Porque les voy a decir algo, hemos hecho cosas como cristianos que nunca creíamos que íbamos a hacer. Nunca creímos que íbamos a ser gente de oración. Nunca creímos que íbamos a ser gente que se iba a congregar. No estaba en nuestro plan, pero el Señor nos trajo, nos dio su palabra y aquí estamos, fieles y entendidos y agradecidos que es el Señor el que nos tiene acá. Amén. Así que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esta guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. ¿Y quién es ese hombre, hombre y mujer que puede testificar que la paz de Dios está en él? El que testifica acciones de gracias. Así que busquemos ser nosotros. A ver, lo voy a decir de otra manera. Accionemos, despertemos, levantémonos, edifiquémonos y parémonos en el lugar en el cual la gratitud sea la que define nuestra manera de vivir. Congreguémonos con gratitud, adoremos con gratitud, busquemos al Señor con gratitud, apoyémonos, ayudémonos, saludémonos los unos a los otros con gratitud, sabiendo que eso es lo que el Señor pide de nosotros para que nuestras peticiones sean conocidas. Entonces, mis hermanos, la gratitud es una llave. Si no tengo la gratitud, no puedo venir y presentar a Dios para que conozca mi petición. Pero no nos equivoquemos en las peticiones que deben haber en nuestro corazón. Antes de ver lo que este mundo nos está haciendo, primero
pide y pide bien para que sea respondida la oración. Pidamos conforme al Espíritu Santo. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pidamos el hacernos aquellos que son verdaderos discípulos y verdaderos hijos. Y que ese sea nuestro objetivo y que para eso seamos esforzados y valientes. Y todo lo demás el Señor lo va a resolver, pero no porque nosotros nos durmamos. Y para todo lo demás el Señor nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia. El Señor nos va a guiar para que resolvamos las demás cosas también. Pero que nuestra vida sea testimonio puro de gratitud a Él. Amén. Gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Vamos a orar al Padre. Señor, gracias. Y esa es una palabra que comúnmente sale de nuestra boca en nuestras oraciones, el decirte gracias. Pero Padre, no queremos que sea una palabra que solo esté ahí por acomodamiento o por costumbre, sino queremos decírtelo de corazón, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en entregar su vida para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Gracias por el envío de tu palabra para que nosotros podamos conocerte, reconocerte y seguir tus pasos, y que ésta nos pueda guiar y llevar hacia lo verdadero, y que dejemos esta condición de mundanos para ser espirituales y poder ser aquellos que puedan habitar, que puedan llegar y permanecer en la eternidad contigo, Señor. Señor, que nuestra boca pueda abrirse para hablar verdad, Señor, y no tradiciones, ni afanes, ni el engaño de la riqueza. Si hasta hoy, Señor, hemos sido aparentes en nuestras acciones de gracias, te pedimos perdón. Si no hemos meditado sobre nuestros pasos y nuestras acciones, te pedimos perdón. Si no hay gratitud en nosotros, te pedimos perdón, Señor. Y enséñanos a ser aquellos verdaderos, los de la fe, los que tú perdonaste y los que tú llamas para el establecimiento de tu reino, Señor. Gracias por considerarnos, por llamarnos. Gracias, Padre, porque en el plan divino nosotros encontramos lugar, Señor. Gracias por hacernos a tu imagen y semejanza, porque ahora entendemos claramente, Señor, hacia dónde vamos, qué palabra debemos oír, qué cosas debemos hacer y cómo debemos guardar nuestra vida. Bendito es tu nombre, mi buen Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, mi amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia